Pues estamos en la librería Hernández, en Buenos Aires. Que él ha tenido pues, la amabilidad de invitarnos. Estamos con Joan Garriga. Bienvenido, Joan. Psicólogo, fundador del Instituto Gestalt de Barcelona, seguramente uno de los más grandes centros de Gestalt en el mundo hispanoamericano, en el mundo en general, y autor de muchos libros, tenemos aquí unos cuantos, y en especial de este último, Constelar la vida, el primer libro que escribes específicamente sobre constelaciones familiares. Pero estamos en la librería Hernández, no sé si debiera yo empezar preguntándote algo así como una pregunta más psicoanalítica. ¿Recuerdas aquel chiste que decía: en el conflicto entre Kafka y su padre, usted de parte de quién se pone? Podemos cortar y volver a empezar. Perdón, Empezamos otra vez. Bueno, Empezamos otra vez. claro, la respuesta correcta es necesario ponerse de parte de alguien. De la madre, en todo caso. Y, hombre, a mí me parece muy valioso que Kafka escribiera la carta a su padre, donde expresara todos los asuntos pendientes, todos sus pensamientos, todos sus temores, aunque no deja de reflejar un elevado grado de ensimismamiento y que le impide ver al otro en dimensiones que hasta este momento no había visto. Así que me pongo de parte de Kafka en el sentido de dar voz a las heridas, pero no me pongo de parte de Kafka en el sentido de la distorsión típica que vemos como fruto de las heridas, que lleva a un ensimismamiento y a una desconexión. Y no conozco al padre, no conozco si el padre hubiera sido bonito que el padre escribiera una carta a mi hijo en respuesta a la carta que él me ha hecho, pero la mayoría de los padres, que yo conozco al menos, en definitiva lo que quieren es el bienestar de sus hijos. Y en mis seminarios y talleres a veces pregunto a los que son padres si hay alguno que no desea profundamente el bienestar y la felicidad de los hijos, y nadie levanta la mano. Tú eres padre desde hace 3 años y medio y cambia la perspectiva de las cosas cuando uno pasa del lugar del hijo al lugar del padre. Totalmente. Pero, ya que estamos en la librería Hernández, tengo que decir que en ningún sitio he explicado mejor estos asuntos que en Dónde están las monedas. el primer libro que escribí, que en realidad es una historia, tiene una tonalidad de una cierta ficción, de cómo encarar los asuntos con los padres, que a mí me parece la madre del cordero y el principio de los principios y la fuente de las fuentes, porque venimos de los padres, y cómo resolvemos, encaramos, integramos, aclaramos estas raíces, que son las primeras, que son los padres, tiene mucho que ver con cómo nos va la vida, cómo nos va en la pareja, en el trabajo, en la salud. Así que, bueno, nada. En el próximo taller de constelaciones pondremos a Kafka y al padre y aclararemos el asunto que nunca se aclaró. Y en otro pondremos a Nietzsche, que luego hablaremos de Nietzsche, santo patrón de las constelaciones familiares, pero antes quisiera pedirte que hiciéramos un poco de pedagogía, que explicáramos qué es lo que logran las constelaciones familiares, sobre todo porque hay mucha confusión. Hay gente que cree que las constelaciones familiares son una especie de magia, una especie de esoterismo. Yo mismo, al acercarme por primera vez, tenía algunos de estos prejuicios que con el tiempo y sobre todo con el aprendizaje contigo he aprendido a soltar y he aprendido a ordenar. Entonces, sobre todo, creo que quienes no creemos que la psicología sea solo una ciencia, los que creemos que la psicología, sobre todo la psicoterapia, es sobre todo una práctica, vemos que aquí en las constelaciones familiares esa práctica consigue resultados muy visibles en las personas. La pregunta es: ¿qué logran las constelaciones familiares con el sufrimiento de las personas? Bueno, una constelación familiar es una oportunidad para en poco tiempo hacer una especie de psicoanálisis ultra rápido que permite esclarecer
dinámicas familiares y movimientos afectivos que a veces han quedado levemente intuidos o en las sombras y que a veces son los que sostienen los problemas que tenemos en nuestras vidas. Constelaciones familiares también apunta su dedo hacia lo que a mí me parece la unidad básica de la vida, que son los vínculos. No hay un yo sin un tú, y en cada persona están presentes muchos. Entonces es una herramienta, en mi opinión, de uso psicoterapéutico que permite aclarar problemas y buscar soluciones, a veces en temas que han quedado profundamente enquistados o que marcan devenires o destinos muy difíciles, porque podríamos decir también que uno de los fundamentos de las constelaciones es que además de una mente personal, estamos participados por una mente colectiva. En esta mente colectiva se hacen presentes muchas personas que nos conciernen, con los que estamos en resonancia, y podríamos decir que si un abuelo, qué sé yo, pasó hambre, o un abuelo estuvo en la guerra, o alguien de la familia sufrió una violación, todo esto son impactos que resuenan en esta mente colectiva y que una constelación tiene la potencialidad de esclarecer, aliviar, liberar, y sobre todo el objetivo de la constelación, como el de toda terapia, es de que la persona pueda vivir con solidez y con fortaleza lo que la vida le trae a cada momento presente, y sobre todo que la mirada esté orientada hacia lo que está por venir y no hacia lo que ya fue. Y no hay duda de que algunos estudios han dicho que una constelación viene a ser como 20 sesiones de terapia individual. Así que podríamos decir que es como un extractado, un concentrado de movimientos internos, afectivos, vinculares, emocionales, que mueven las maquinaria esencial de la persona. Así que esto lo trato de explicar en este libro de Constelar la Vida, donde a mi manera más poética, filosófica, para mí la ciencia ocupa un espacio de conocimiento, pero no ocupa todo el espacio de conocimiento. Así que hay otros abordajes. Aparte, no olvidemos que la ayuda hunde sus raíces en la filosofía, en el pensamiento. La mayoría de filósofos, sobre todo más antiguos, se han ocupado acerca de el buen vivir o la buena vida. No se han ocupado acerca de la naturaleza del pensamiento. Así que, bueno, psicoterapia es un artefacto a caballo entre el conocimiento empírico y la reflexión existencial. Y espiritual, si se quiere. De hecho, en el libro te apoyas ampliamente en filósofos como, por ejemplo, Buber, incluso, bueno, sí, hablas de filósofos que reflexionan sobre el sentido de la vida, o mejor dicho, sobre ese cómo vivir, desde Montaigne a Marco Aurelio, qué sé yo. Pero sobre todo, la presencia que más destaca en el libro, además, por supuesto, de la de Bert Hellinger, es la de Friedrich Nietzsche. Es decir, de alguna manera sería el filósofo referencial de las constelaciones familiares, y hablas en concreto de una idea que podría ser muy polémica, que es este concepto de Nietzsche de amor fati, el amor al destino, el amor a los hechos. Entonces, digo potencialmente polémica porque en un momento dado puede ser muy difícil amar la realidad que es resultado de una violación o de una pérdida terrible como perder un hijo o perder a un hermano, qué sé yo, situaciones de este tipo. Entonces, ¿con qué tipo de amor podemos mirar o amar la realidad? Bueno, decía Nietzsche que hay que albergar el caos dentro de uno para convertirse en una estrella danzante. El reto y la propuesta de Nietzsche es bailar abiertamente con la vida, no cobardemente con la vida. Y los cobardes son los que necesitan crearse imágenes de Dios, por ejemplo, en las que ampararse, pero los valientes son los que bailan con la vida y con todas las dimensiones de la existencia. Y bailar con la vida significa también bailar con lo terrible, con lo trágico, con lo adverso.
Y ahí el verdadero reto es integrarlo también. Y el amor fati, decía Nietzsche, decía mi fórmula para expresar la grandeza del ser humano es el amor fati, es decir, el amor a lo que es, al fatum. Y aún de manera más radical decía, y ni siquiera desear que algo hubiera podido ser distinto de cómo ha sido. Es un radical amor a lo que es, una radical aceptación de lo que es, que coincide con lo que expresan y muchos exponentes del mundo espiritual que han llegado muy lejos en el viaje. Esto quiere decir también en lo práctico que lo adverso, lo trágico, la violación, el asesinato, la muerte de una criatura, el amor fati no significa, en mi opinión, un amor emocional. Amo, qué sé yo, esta violación de la misma manera que amo a un hijo tan amado, no en un sentido emocional, pero sí en un sentido existencial. Y existencial significa, así entiendo que la vida lo ha querido para mí y prefiero albergarlo en mi corazón como una actitud de decir así lo tomo, que no sus consecuencias. Y las consecuencias son que si no puedo integrarlo y amarlo, luego lo adverso dirige el resto de mi vida. Y lo que vemos en el trabajo terapéutico es como tantas vidas de tantas personas están dirigidas o están al retortero o pivotan alrededor de esta herida que pasó cuando tenía 5 años, o 13, o 24. Así que es triste que estemos remitidos al pasado y gobernados por aquellas heridas que ya nos lastimaron tanto en su momento. Sí, para quien no ha estado nunca en uno de tus talleres, es curioso ver, sobre todo en la primera vez, es impactante ver la capacidad que tienen las personas que vienen a consultarte para crear malestar o para pivotar alrededor de una herida antigua. A veces no una herida ni siquiera causada en vida de uno, sino una herida transgeneracional, una herida de los padres, de los abuelos, de algún antepasado. Entonces es curioso, me acuerdo de aquella frase de Tolstoy, las familias felices, todas las familias felices se parecen, las infelices lo son cada una a su manera. Las personas somos infelices cada una a nuestra manera porque parece que tenemos una gran capacidad narrativa para fantasear alrededor de nuestro sufrimiento. El sufrimiento pudo ser real, el trauma pudo ser real, lo que ocurre después, lo que construimos después pertenece a la categoría del relato. Bueno, la mayoría de la gente es infeliz porque no ha leído mis libros. No. Sí, sí. Vamos, seguimos. No, claro. Los relatos son instrumentos que necesitamos para explicarnos la vida, pero muchos relatos personales son instrumentos a través de los cuales hallamos un pseudo consuelo, porque me puedo explicar la realidad o interpretarla de una cierta manera, parece que la puedo enfrentar de una manera más amable. Pero los relatos son peligrosos también, porque al final acaban atrapándonos y los relatos son como cuerdas a través de las cuales construimos cárceles. Por eso yo he explicado en el libro de Decir sí a la vida que hay que andarse con cuidado con los relatos y saber distinguir los buenos relatos de los malos relatos. Y los buenos relatos se caracterizan porque abren puertas de vida y caminos de vida. Los malos relatos cierran caminos de vida. En los buenos relatos también tomamos responsabilidad en oposición a tomar victimismo de las cosas. En los buenos relatos ahí nos resistimos a distinguir o a diferenciar el mundo entre buenos y malos, correctos y equivocados, sino que los buenos relatos contienen amor y salvan la cara de todos, hubieran hecho lo que hubieran hecho. Esto es difícil. Y luego lo que me gusta decir también es que el mejor relato posible, pero esto hay que resistir la tentación de ir al relato para suavizar las inclemencias de la vida,
el mejor relato posible es el no relato, es el silencio de la mente, la mirada contemplativa. Los escépticos utilizaban esta palabra tan famosa que es epogé, que viene a decir me retiro de tener opinión sobre las cosas, en un mundo en que la opinión está tan hipervalorada como si fuera tan importante. Pero ¿y dónde queda el silencio? ¿Y dónde queda la mirada contemplativa? ¿Y dónde queda este corazón que es capaz de contemplar la realidad resistiéndose a evaluarla? Y a evaluarla, todos lo hacemos de la misma manera, en función de nuestras pasiones, de nuestros parámetros, de lo que mueve nuestras heridas también. Hay que decir que, como decía antes, en tus talleres se mueven cosas fuertes, la gente viene con temas pesados, con temas muy duros a veces, con sufrimientos muy arraigados. Por contra, hay gente que no conoce las constelaciones familiares y piensa que aquello es, creo que lo dices así en el libro, una especie de aquelarre New Age. No tiene nada que ver. La cuestión de fondo es que tú confrontas un relato bien establecido, generalmente en el sistema familiar, un relato pues también muy tóxico, muy contaminador, un relato que es un consuelo pero que también condiciona mucho las vidas de las personas y limita mucho las vidas de las personas. Lo confrontas con un relato que no tiene necesariamente que ser la verdad, pero sí que es una verdad que sana, o un relato sanador. ¿Sería algo así? Claro, a ver, la constelación solo contiene un relato. Es un relato que está dirigido por el alma, como en mi libro Vivir en el alma, que es amar lo que es, amar lo que somos y amar a los que son. Entonces, todo relato personal que se aleje de estos parámetros es un relato que incurre en la exclusión del corazón y que por tanto acarrea sufrimiento o acarrea déficits de salud. La plena salud o la salud absoluta es el amor absoluto. Entonces una constelación tiende a abrir relatos que incluyen lo que es porque fue rechazado antes, que incluyen lo que somos porque nosotros mismos rechazamos partes nuestras, o que incluyen a los que son, porque también nuestra mente se ha especializado en mirar a los demás y decir a ti te doy un lugar en mi corazón porque me caes bien, porque hiciste esto por mí, papá, y a ti te excluyo de mi corazón, mamá, porque me abandonaste o lo que fuiste, o lo que sea que ocurriera, ¿no? Pero claro, la constelación, curiosamente, genera una especie de danza donde lo que fue traumático puede ser mirado con ojos amables y puede ser integrado en el corazón de manera que no tengamos que seguir sufriendo con ello. Entonces, la confrontación de relatos es el relato sufriente del consultante y el relato integrativo de la constelación. Y esto es un choque frontal para algunas personas, y a veces la propia constelación también reestructura el relato. Una experiencia muy típica es, mi relato es que mi madre es maravillosa y mi padre es jodido. Y luego la constelación resulta que la madre viene de una familia donde por lealtad a su madre desprecian a su padre, entonces tiene un guión esta mujer de despreciar al marido, y el marido que es despreciado luego se vuelve pues una persona, qué sé yo, o ausente, o una persona malhumorada, enojada, y entonces yo creo el relato de que el padre es una persona inválida y la madre es maravillosa. Pero la constelación entonces te está diciendo cuidado, 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 que las cosas no están sujetas a esta parcialidad, o cuidado, 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 que tu mirada es muy limitada. Los relatos siempre, los buenos relatos contienen amor, y la constelación despierta este amor, que luego nos confronta, y a veces también hay gente que dice, no, mira, voy a poner un ejemplo. Una vez recibí un mail de una persona que leyó ¿Dónde están las monedas?, que en realidad que es un libro que tiene el aroma integrativo del trabajo de constelaciones.
Y este hombre me dijo, he leído tu libro y quiero decirte lo que siento. Lo que siento es que eres un hijo de la puta. ¿Ya? Yo no sabía que esto era un sentimiento, pero cada quien tiene su creatividad, ¿no? Entonces es como diciendo, toda una vida construyendo un relato acerca de que los padres le dañaron tanto, que luego lee un relato donde las cosas pueden tener muchas perspectivas, donde ponemos el acento de que permanecer en este relato es perpetuar el propio daño. Y es impresionante de gente que tuvo heridas muy graves con los padres y tienen 40 años y siguen rindiendo culto a estas heridas o se mantienen leales a estas heridas y sostenidos en estas heridas pues tienen una vida destructiva o sufriente, ¿no? Así que es un choque de relatos y con suerte uno aprende a negociar y a salir de los relatos que no abren caminos de vida. Creo que es muy interesante cómo lo estás explicando, sobre todo porque si no, muchas veces la gente que no conoce las constelaciones se queda con la idea, esta idea de algo esotérico, de algo poco aterrizado, cuando es todo lo contrario, y quizás los aspectos que se han destacado como posiblemente esotéricos o poco comprobables científicamente son los menos importantes y los más importantes son precisamente los que estás destacando. No sé si te quieres extender algo más, por ejemplo, abordando este asunto, esta frase polémica de Hellinger que dice que los representantes en una constelación sienten los sentimientos de los representados. Como digo, no es lo más importante, por lo menos a mi modo de ver, pero es sin duda una polémica muy popular de las constelaciones. Claro, lo más importante es cuánto ayudan, cuánto son efectivas, cuánto estructuran a las personas, cuánto les sirven para abrirse caminos de mayor bienestar en la vida. Como abordaje y como metodología es avanzada porque está sujeta a un fenómeno que no tiene una explicación racional que nos calme en este momento. ¿Cómo se puede explicar que los representantes acceden a las vivencias de los representados? Y esto no es como decir, no es especulativo. O sea, yo he visto cosas que no son explicables. O sea, porque una cosa es decirle, preguntarle a un representante qué sientes y dice, siento tristeza. Bueno, si representa al padre, el padre sintió tristeza en algún momento. Pero otra cosa es que empiece a torcer el brazo así y solo después la consultante diga, mi padre los últimos 15 años de su vida estuvo en esta posición porque tuvo una hemiplegia. Entonces, aquí hay algo que no sabemos explicar acerca de cómo se transmite la información. Este aspecto es el aspecto débil del trabajo, con lo cual mucha gente pues, puede tirar pedradas porque esto no es explicable. Yo siempre digo, si dependiéramos de lo que es explicable, no avanzaríamos mucho, porque hay muchas cosas que no sabemos explicar, pero no porque no las sepamos explicar, dejan de ocurrir. Otro factor es que como esto es inexplicable y tiene visos de una cierta magia, entonces también parece como un llamado que atrae a muchas personas devotas de lo inexplicable, devotas de los esoterismos, devotas de la bola de cristal, devotas de las energías infinitas. Y yo lo respeto, pero en mi opinión no es necesario porque es como si es un lenguaje escrito en una lengua conocida, ¿por qué le tenemos que añadir, qué sé yo, signos que parecen jeroglíficos o signos que parecen incomprensibles? Pero si es un libro abierto, si hablan castellano, las constelaciones. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que los
representantes sienten los sentimientos de los representados. Creo que es algo que se hace muy evidente en las constelaciones familiares. Desde mi escepticismo lo he podido comprobar. Otra cosa es que sea explicable o no sea explicable. En el libro hay alguna especulación al respecto. Quién sabe si sean unos campos mórficos, como dice Rupert Sheldrake, o sean simplemente unas neuronas espejo que se ponen en marcha. No lo sabemos. No es tan importante en todo caso. Creo que sí es importante que también hablas de la ética de las constelaciones familiares y que en algún momento le das unos cuantos palos a todos estos vaporosos o digamos, cosmóticos, como los llamo yo, alternativa neuróticos, de las constelaciones familiares, que parece que van un par de palmos por encima del suelo, tratando de convertirlas en una especie de trabajo esotérico. Como tú dices, no hace ninguna falta. Creo, Joan, que tú eres una persona muy con los pies en el suelo. El hecho de que seas de un pueblecito de Lleida, de secano, aunque con algo de regadío, puede tener algo que ver con esto. No sé si quieres decir algo más o simplemente agradecerte este rato. No, a ver, primero, no, mi idea con el libro es plasmar lo que yo he aprendido con 25 años de trabajo de constelaciones y rendirle un homenaje a Bert Hellinger, que este mes de mayo también se cumple 25 años de que lo conocí. Y mi misión no es dar palos, sino de expresar mis comprensiones acerca de lo que considero significativo para este trabajo y también con respeto para todo lo que cada quien hace. Aunque es cierto que mi tendencia es a simplificar, mi tendencia es, qué sé yo, a lo que puede ser comprensible y más aterrizado y no tan volado, pero ahí cada quien. Y no, la ética del trabajo de constelaciones para mí tiene que ver con una cierta igualdad de rango entre el constelador y el consultante, aunque tienen roles diferentes. Tiene que ver con que el constelador o el terapeuta experimente una actitud de benevolencia espontánea, que significa que desea espontáneamente que a la gente le vaya bien. Tiene que ver también con un espíritu empático y compasivo. En el libro justamente hablo de las tres virtudes cardinales del cristianismo, que son fe, esperanza y caridad, como ingredientes valiosos que tienen que ver con la ética y con la actitud del trabajo de constelaciones. En fin, de todos modos, bueno, qué sé, casi todo lo que escribo está presidido por esta dialéctica básica entre la voluntad de la persona y la voluntad de la vida, y en el camino de la vida necesitamos aprender que está en nuestras manos conseguir toda la fuerza para lanzarle a la vida nuestras propuestas acerca de lo que queremos, pero al mismo tiempo tenemos que saber que la vida es soberana y muchas veces acaba haciendo lo que le da la gana, y a veces es muy distinto de lo que nosotros quisiéramos. Y cuando esto sucede se le llama sufrimiento, y el sufrimiento se puede superar cuando uno desarrolla la actitud clara, nítida y diáfana de ser discípulo de la realidad y no su opositor, cuando sabe inclinarse ante la voluntad de las cosas y no únicamente ante la propia. Muy bien. Creo que mejor explicado imposible. Pero yo he venido aquí a hablar de mis libros. Es verdad. Tendrá que ser en otra ocasión porque creo que se nos ha acabado el tiempo de sobras. Hay que decir, eso sí, que aquí tenemos no solo constelar la vida, sino también vivir en el alma, dónde están las monedas, bailando juntos, decir sí a la vida. Faltaría Este libro es no es mío, es de Cristina Di Cuzzo, que fue mi esposa, la madre de mi hijo, y que es un relato acerca del momento en que le diagnostican una enfermedad y muere. Es todo el relato de este último tiempo de su vida, y es muy bello. Y luego aquí falta El buen amor en la pareja, y un libro al que le tengo un cariño especial, que es La llave de la buena vida. Que
decir también que aquí hay un libro de Alain Vigneault al que tendremos Bueno, en la dos Feria del libros, Libro, dos. dos, que es Clown Esencial y Vida de Clown. Faltaría el tercero que está en camino, que es El Camino del Clown. Y bueno, pues lo dicho, esta tarde estaremos, por cierto, en la Feria del Libro los tres, Alain, tú y yo. Y nada más de momento. Bueno, pues muchas gracias, David. Gracias, Muchas Juan. gracias.